Cuando buscamos noticias de Panamá hoy, en primer lugar en Google, nos muestra referencias climáticas, noticias deportivas, cotización del dólar y otras. Pero hay un Panamá que late y del que poco se informa. Por ejemplo, más o menos en séptimo lugar, aparece una noticia de Prensa Latina del día 5 de junio y nos cuenta que se estaba convocando para un paro general para exigir la derogación de la Ley 462 de las cajas de seguro social. Dice Prensa Latina, la medida de presión también demanda la liberación de dirigentes de las organizaciones apresados por participar en las manifestaciones y en rechazo a la represión social. Y más adelante continúa Prensa Latina. También rechazan la firma de un memorando de entendimiento entre el gobierno panameño y de Estados Unidos para permitir el establecimiento de bases militares y la intención del Ejecutivo de reabrir la mina de cobre Donoso en Colón, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2023 que ordenó su cierre. Mati Amargo buscó entonces la voz de ese pueblo hermano y se entrevistó con Raúl Montezuma García, representante de los pueblos originarios. Yo soy Raúl Montezuma García, servidor. Soy Ngové, del grupo indígena Ngové. Resido en la comarca Ngové-Buglé. Es una delimitación por ley que tenemos. La comarca, acá le decimos así, más grande en cuanto a territorialidad y número de habitantes. Estamos cerca del 250,000 de habitantes. Somos dos grupos, el Ngové y el Bugle. Soy miembro del Congreso General de mi comarca, que es la máxima instancia de decisión política tradicional, no adscrita al gobierno, sino de nuestra comarca. He sido miembro por los últimos 15 años del Congreso General. También colaboro como técnico en la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, que es la instancia que nos reúne a nivel nacional los 7 pueblos y 12 estructuras nacionales, donde están los otros hermanos. Desde la asunción del nuevo gobierno en Panamá e incluso antes, las luchas en defensa de la soberanía, de los derechos, y esas luchas que sobrepasan con creces el territorio panameño entero en defensa del medio ambiente, han ido en crecimiento. Pero en estos días nos encontramos con grandes manifestaciones populares y una salvaje represión. ¿Podría hablarnos de esta coyuntura particular? Sobre la defensa de la soberanía y los recursos naturales y las movilizaciones que han habido. En efecto, el pueblo panameño y nosotros los grupos indígenas que a nivel nacional en Panamá representamos poco más del 16% de la población, una minoría, se ha alzado en la administración anterior, 2019-2024, sobre temas como la canasta básica, sobre el cierre del proyecto Minera Panamá, que es una explotación minera en el corredor biológico mesoamericano, en toda la cordillera central, por parte de la empresa canadiense First Quantum, y que ha explotado esa mina por casi 20 años en condiciones legales de términos pues que laceraban los intereses del pueblo, del Estado. Esa explotación fue en contubernio con los gobiernos anteriores. Se intentó renegociar en la administración anterior del presidente Cortizo, no obstante el pueblo fue enfático y salió en defensa de que se cerrara la mina. Fue una manifestación a finales de 2023 que duró más de un mes y se demandó en la Corte Suprema.
La Corte Suprema falló a favor de que había sido leonino el contrato, por ende se canceló la licencia de explotación. También ha habido movilización sobre todo porque este proyecto está en todo el corredor biológico mesoamericano, en la parte de la cordillera central. Pero también hay otros temas que movilizaron al pueblo, como es el tema del excesivo costo de la canasta básica, los servicios básicos y el encarecimiento del combustible de uso pues, corriente en la población. Esos tres temas es lo que se ha habido anteriormente, y precisamente una de las demandas en este momento del pueblo es que hay intenciones del gobierno del presidente José Raúl Mulino de volver a reabrir Minera Panamá, cuando ya el pueblo pues se manifestó con anterioridad, lo cual nos lleva nuevamente a estar en la calle demandando a que se respete ya el criterio y la postura establecida con anterioridad. Sin embargo, pues el gobierno del presidente Mulino es un gobierno de extrema derecha, radical, y es lo que amenaza pues los intereses de los recursos no renovables que tenemos, trayendo o comprometiendo pues estos rubros a las industrias extractivistas pues que llegan a Panamá. Como usted podrá notar en el mapa, nosotros somos un país muy pequeño como para tener minería donde los recursos son limitados. Entonces, de eso es que se trata, pues, en consecuencia, el levantamiento que hay hoy en día de una posición que ya se fijó con anterioridad en el tema de la explotación minera. En el contexto histórico, compañera Gabriela, la Caja de Seguro Social, la institución que presta los servicios de cobertura social a la población en general, a la población trabajadora que cotiza, es una institución que fue creada a mediados del siglo XX como un modelo que se trajo de Alemania, de asistencia y cobertura social. Sin embargo, a través del tiempo, la institución ha ido en traspié, debido a que los gobiernos de turno empezaron a usar la caja de seguro social como una caja menuda, en detrimento de los fondos y en consecuencia de los programas de pensiones, de jubilación y seguro a los beneficiarios. Eso es un círculo que se ha repetido gobierno tras gobierno hasta el día de hoy. Inclusive es un tema que se usa de banderín en campañas políticas, y luego también se usa ya estando en gobierno, los que ganan pues se usan como un botín político, de manejo político. Nunca ha tenido la independencia necesaria para cumplir el rol por el cual fue creado. Sin embargo, en el contexto actual, el presidente José Raúl Mulino impulsa un proyecto de reforma dirigido a robustecer la institución técnicamente, pero socialmente en detrimento de la mayoría humilde que son las que cotizamos, donde se aumenta la edad de jubilación a edades de 70, 75 años, donde ya la población pues difícilmente va a alcanzar jubilación a esa edad. Primero porque nosotros somos un país donde la economía es informal, más del 50%. El modelo económico panameño tiene mucha informalidad, de la manera como la economía nuestra circula, no es de trabajo permanente, salvo algunas instancias. Entonces, la nueva reforma que establece la ley 462, se establecen edades de jubilaciones donde la población prácticamente no la va a alcanzar, ni en cuota, y probablemente en edad está difícil llegar a una edad saludable a esa edad. Aparte de que también el programa contempla que todas las actividades informales del país que se dan de economía informal, de menudeo, llámese trabajo informal, actividades informales, por ejemplo, venta de verduras en espacio público, barberías, todo tipo de actividad debe cotizar. Entonces,
Eso pues es en detrimento de la poca economía que algunos sectores populares tienen para sostenerse. Ese es el peligro. Y en contraparte, el Estado mismo debe mucho dinero a la caja. Entonces no se ha resarcido esa deuda pública del Estado con la Caja de Seguro Social y se le está dando todo el peso funcional a futuro de esta caja a las clases bajas populares de nuestro país. O sea, el pueblo debe sacrificarse para que la caja siga funcionando acorde. Entonces ahí es donde reniega la población en general de que no es la mejor medida que se tomó para sacar adelante el funcionamiento de esta institución. Más o menos eso es lo que demanda la población en general hoy en día sobre el tema en cuestión. El presidente panameño Mulino, en su cuenta X del 5 de marzo del 2025, expresó que Trump miente en relación a la supuesta recuperación del Canal de Panamá. Y más adelante, y en relación a Estados Unidos y Panamá, continuó diciendo, la cooperación entre nuestros gobiernos pasa por entendimientos claros en torno a temas de mutuo interés. ¿Cuáles serían esos, comillas, temas de mutuo interés para Mulino? ¿Tendrían que ver con posibles nuevas bases militares? El posicionamiento de Trump en la región, en nuestra región, en Latinoamérica, parte de la visión colonialista, pienso que tiene él, sobre Latinoamérica y sobre todo los países donde Estados Unidos ha tenido mucha presencia, como es Panamá, históricamente. Entonces, esos intereses parten, yo creo que de ahí, de tener una base o algunos espacios físicos territoriales que le permitan tener tropas, fuerza, equipo militar, y a través de esa base, pues, esto supongo, no soy experto en geopolítica militar, pero supongo que serviría para amedrentar gobiernos que no han sido del todo cooperador con ellos, como Nicaragua y Venezuela. Y ahora con el tema de que el presidente Petro pues ha estrechado los vínculos con el gobierno de China, pues supongo que son intereses que siempre están ahí, ¿no? Para los americanos. Y en el ámbito sí sospechamos acá de que hay un interés de cooperación militar con el gobierno de Panamá. Panamá abolió los ejércitos, luego de la dictadura en 1989, abolió su ejército y tenemos una fuerza pública de seguridad. Sin embargo, por el tema del narcotráfico y la seguridad internacional, se han creado estamentos que más o menos tienen ese carácter, como el Servicio Nacional de Frontera, el SENAFRON, que presta servicio en la frontera con Costa Rica y con Colombia, y el Servicio Aeronaval, que es el que patrulla los dos mares en ambas costas. Sin embargo, como le digo, funcionan más que todo como semimilitar. Y tenemos sospecha de que la cooperación con los americanos iría a robustecer en implemento bélico militar a estos estamentos que hoy en día están siendo utilizados en su totalidad para avasallar los manifestantes que estamos en la calle. Todos los estamentos de seguridad están siendo utilizados por el presidente para amedrentar, avasallar, aplastar pues a la población que está protestando. El tema del gobierno actual y el gobierno del presidente Trump tiene connotaciones geopolíticas en un historial reciente en el manejo que le han dado los gobiernos anteriores a la diplomacia panameña. El interés geopolítico, la posición geográfica de Panamá ha sido de interés de las potencias que se disputan el control mundial, pues, de intereses económicos, políticos, militares, X. Es así que en la administración del presidente Juan Carlos Varela, 2014-2019,
en ese gobierno que el gobierno de China tuviera embajada en Panamá, cosa que anteriormente no se daba, solo había una oficina de intereses comerciales de China en Panamá. En ese gobierno se dio apertura a la relación, se protocolizó y se entabló relaciones con China continental. Como consecuencia, hay intereses chinos en Panamá, por lo menos los puertos que están en extremos del canal son operados por una empresa china con oficina en Hong Kong. También se dieron otro tipo de acuerdos comerciales. Entonces, cuando sale el gobierno de Varela, el presidente Varela, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a él y varios funcionarios que representaron al gobierno en ese tiempo. Ahora con el ascenso de Trump al poder, se revive el tema de la zona del canal. El canal de Panamá pues fue pasado a manos panameñas en el año 2000, producto de los tratados Torrijos-Carter, que suscribieron en 1977 el presidente Jimmy Carter y el presidente Omar Torrijos, en una lucha nacionalista por recuperar el espacio geográfico. El pueblo panameño es celoso de la soberanía porque en la administración de casi un siglo de los americanos, el pueblo panameño fue muy discriminado y avasallado por los americanos. Por ende, cuando salen ellos, el último soldado en el 2000, se vio como un triunfo de un país pequeño ante una potencia y afloró el sentimiento nacionalista. Ahora bien, como digo, con la llegada del presidente Trump, y que es de manejo internacional, su demanda de recuperar el canal de Panamá. El tratado de 1997 establece un anexo que le llaman el Tratado de Neutralidad del Canal. Es un caso extremo de una contienda bélica internacional o mundial. El canal debe tener algún tipo de seguridad que obviamente se lo brindarían los americanos en un caso extremo. Acá se ha obviado eso porque no tenemos una situación de compromiso internacional que necesite que el gobierno de los Estados Unidos intervenga. Entonces, sí hay interés del presidente Trump. El presidente Varela ha manejado este tema muy personalmente con su gabinete, sacando comunicados, pero aparentemente fijando algunas decisiones en detrimento de la soberanía nacional y de la operatividad del canal. Por ejemplo, el tema de que los barcos militares americanos pasen por el canal sin pagar un peaje es uno de los acuerdos en un memorándum de entendimiento que suscribieron. Estuvo el secretario de Estado y luego el secretario de Defensa. Ese memorándum de entendimiento, que todavía no es de conocimiento de muchos, de la mayoría, establece algunas cláusulas de que se pueda hacer ejercicios militares conjuntos en las ex bases que tenían los americanos acá, que haya un intercambio de cooperación y que algunas bases se puedan utilizar para, en una situación de emergencia, puedan estar tropas americanas en esas bases. Aparte de que el tema del tapón del Darién, por ser un tema de los inmigrantes, se suscribieron acuerdos para que también se estableciera una base en esa área que obstruyera el flujo de inmigrantes hacia Centroamérica. Entonces, hay un doble discurso del presidente nuestro de Panamá, un manejo que tiene con el pueblo avasallador, pero cuando llegan los americanos, pues es muy dócil a los intereses y la demanda de ellos. Entonces ya no hay confianza del pueblo en lo que él está diciendo, que él dice que no hay acuerdo, él dice que Trump miente, que el secretario de Estado Marco Rubio miente, que el secretario de Defensa miente.
Pero cuando los americanos salen, sacan su informe y ellos dicen, bueno, el gobierno de Panamá esto nos ha autorizado pasar barcos sin pagar peaje, vamos a tener base. Inclusive han hasta ofendido la memoria nacional porque nos consideran todavía una república banana, banana republic, patio trasero, y no ven, una sensación que tenemos acá de que nos están viendo como una colonia o un espacio geográfico que ellos pueden manejar a su interés o lo han hecho, pues. Entonces de ahí surge el tema de la inconformidad, de que no hay confianza en lo que nos está diciendo el presidente Mulino, y es peligroso pues que en la gestión de gobierno que quede estas amenazas se vuelvan realidad en un futuro. Entonces, en el contexto geopolítico, pues ahí sentimos que la Constitución de 1999 de la soberanía total ya está comprometida acá por el presidente Mulino. La ley minera. ¿Podrías hablarnos al respecto de sus afectaciones concretas? ¿Cuál ha sido la respuesta de los pueblos originarios? Ok, la pregunta 5 acerca de la ley minera. El tema de la ley minera, la concesión de Minera Panamá, como le envié en el audio anterior, creo que le adelanté algo en el primero o segundo audio, es una concesión de exploración y luego de explotación que se dio desde los años 90 por los diferentes gobiernos que han administrado el Estado panameño, en detrimento de los intereses nacionales, porque las cláusulas de explotación y la propia explotación nunca ha sido consecuente los beneficios de la población versus la empresa de capital canadiense. Esa situación llevó a diferentes demandas por parte de la población a través de la Corte Suprema. En el gobierno anterior del presidente Laurentino Cortizo se trató de enmendar eso haciendo un nuevo contrato ley donde los intereses, la dávida, el porcentaje de ganancias fueran más reales y más beneficiosos para el país o para el Estado, que es el que negocia en nombre del pueblo. Sin embargo, las informaciones que surgieron ahí fueron tan lesivas históricamente en el tiempo para los intereses panameños, donde solo un porcentaje mínimo había percibido el Estado y la mayoría se lo ha llevado la empresa. Entonces, consciente de esto y como dije anteriormente, de que Panamá es un país muy pequeño con recursos muy limitados y que este proyecto está en todo el corredor biológico mesoamericano, en la cordillera central de Donoso, en Colón, donde que ciertamente es un área protegida, y que Panamá no es un país minero como tal, sino es un país que más que todo su Producto Interno Bruto se debe al servicio y al turismo y al canal de Panamá, que es el motor económico. Entonces, la economía de la minería no debiera ser tan relevante. El pueblo se alzó cuando el gobierno intentó promover esta ley que se aprobó en asamblea, pero fue derogada por el clamor de la población y la demanda de inconstitucionalidad de los términos acordados. Entonces, en noviembre del 2023, la Corte Suprema anuló el contrato y se prohibió la explotación a partir de ahí a nivel nacional de minería a cielo abierto o cualquier tipo de minería. Sin embargo, es ahí donde hay otra frustración en este momento de la población porque hay intereses abiertamente, lo ha dicho el presidente y su ministro de Economía, de que se va a reaperturar la mina. Cuando la mina fue cerrada tenía varias toneladas de reserva de cobre ya para procesar. Hizo pretexto de que ese material no se puede perder y que debiera servir para un programa de cierre de la mina y recondicionamiento ambiental. Con ese pretexto, pues el gobierno quiere procesar
ese material y sospechamos que a partir de ahí darle apertura nuevamente a la minera. Otro de los temas que sospechamos es que la minera First Quantum demandó al Estado. Sin embargo, ya ha retirado la demanda, lo cual no quiere decir que ha habido un acuerdo entre ambas partes sin reconocer ya la consecución del pueblo, la posición de que el pueblo ha fijado. En esa lucha del 2023, como otras anteriores, ha sido determinante la parte las poblaciones indígenas, sobre todo la comarca Nove Bugulé, que a través de víctimas fatales, de muertos, de atropellos, lisiados y diferentes lesiones nuestra población pues, ha sufrido para las consecuciones de esos derechos en el tema de Minera Panamá. Nosotros como pueblo indígena pues hemos sido claros de que no nos interesa el tema de la minería, particularmente en la comarca Nobelulé se descubrió a inicios del siglo XX la mina de cobre de Cerro Colorado con potencial de extracción mundial y eso nos ha llevado a varias luchas. Conscientes de esa amenaza, pues nosotros hemos demandado y hemos sumado al movimiento de que rechaza la minería en nuestro país. Entonces esa es la posición nuestra, de los pueblos indígenas, y que no está en la mesa y no es negociable en este momento. La represión va en aumento. En la semana veíamos quemas, heridos, sabemos de prisioneras, prisioneros. ¿Qué quisiera denunciar al respecto? Vamos para 1 mes y medio del alzamiento social que tiene tres connotaciones importantes más una cuarta que ya es el tema directo del movimiento indígena. Los tres temas es el tema de la Caja de Seguro Social, la Ley 462, el memorándum de entendimiento con el gobierno americano y la posible reapertura de Minera Panamá. El gobierno no ha dado muestra de diálogo, ha dicho que hará respetar la Constitución por los medios que tenga a mano. Eso incluye judicialización de líderes, criminalización de dirigentes, aprehensión de líderes, poner a disposición todos los estamentos de seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera, el Servicio de Protección Institucional, Guardia Costera o Aeronaval, que acá le decimos, y el propio Ministerio Público, la Administración de Justicia para avasallar, amedrentar, coaccionar y apresar a todo el que se considere en ellos que representa una amenaza para en la demanda que se solicita. La violencia ha sido extrema, sobre todo en las poblaciones indígenas. Falleció un niño de 12 años el fin de semana. Se ha amedrentado a las poblaciones indígenas, se le han quemado sus ranchos, sus caseríos, se le ha tirado gas pimienta, bomba lacrimógena, se ha disparado balas a mansalva para reprimir a la población indígena. En esta parte quisiera también comentarle, el presidente Mulino era ministro de Seguridad en el 2011 y 12. En aquella vez, el pueblo Nobelulé se alzó porque se quería hacer un tema con el código minero, reformar el código minero. Y aquella vez el pueblo Nobelulé fue avasallado también. En este caso solo fue el pueblo Nobelulé. Pero hay precedentes con el presidente Mulino actual de que ya ha oprimido a nuestra gente con anterioridad. En las últimas movilizaciones fatales como la ley Chorizo, la ley en Changuinola, en diferentes áreas, pues él era el ministro de Seguridad cuando se avasalló a la población que demandaba esos intereses. Entonces, ciertamente estamos
muy preocupados. La situación es muy crítica, al punto de que estamos viendo que ni en la dictadura del 70 al 89 fuimos tan avasallados, tan criminalizados nuestros derechos individuales, colectivos, nuestras tierras, nuestra gente. Se le ha violentado todos los derechos, se le apresa, se le levanta informes, carpetilla, se le criminaliza, se le detiene, desaparece. Entonces son cosas bastante serias que estamos afrontando acá. No solo los pueblos indígenas, sino también los demás grupos de educadores, de sindicatos que están en la calle, pero la parte más visiva la estábamos viendo en las áreas indígenas con los hermanos en Verá, en Arimay, que es en la provincia de Darién, y los hermanos Cuna. Y nosotros los Nové acá, pues cerca de la frontera con Costa Rica. Es un tema muy lamentable, y aquí es donde le agradezco la anuencia a ustedes que nos permita a través de esta ventana, este espacio y esta colaboración, pues divulgar lo que se está dando. Como le dije, nosotros si acaso somos el 16% de la población activa nacional, históricamente segregado, discriminado, en desventaja social. Las consecuciones de leyes que tenemos ha sido a base de sangre y fuego de nuestros mártires. Entonces el pueblo indígena es celoso de nuestras áreas, nuestro territorio, porque ningún Estado ni gobierno nos lo ha regalado, sino que ha sido consecuciones de la lucha nuestra desde los años 30 hasta el día de hoy. Gracias. ¿Quisiera agregar algo más para el público uruguayo y de la patria grande? Bueno, agregar, nuestro país, Panamá, es un estado que se constituyó en 1903. A partir de ahí, históricamente, pues las primeras naciones, los pueblos nuestros, han estado en desventaja social, producto de la no inclusión en políticas públicas de desarrollo, de educación, a la par de la mayoría. Eso ha sido históricamente. Hay una deuda social del Estado con las poblaciones indígenas. En Panamá, según la constitución nuestra, se permite crear comarcas, que son segregaciones territoriales por ley, que no da cierta autonomía, cierta gobernanza propia, más no ha sido así en el ejercicio, puesto que los presupuestos que el Estado debe dirigir para el desarrollo de comunidades, de programas, no es acorde a nivel nacional. De ahí pues que hoy en día se diga que los indígenas no debiéramos protestar en la caja de ahorro, porque con el tema de la caja de seguro social, porque no cotizamos. Ciertamente la mayoría de los indígenas no cotiza, pero eso tiene alguna explicación técnica de que es que es el fracaso del modelo de los gobiernos, que no han hecho políticas para insertar nuestras poblaciones, nuestra mano de obra en estos programas, sino que nosotros, la mayoría de los indígenas, trabajan informalmente en la producción agrícola como mano de obra barata. Y eso pues normalmente los patronos nunca lo incluyen en el servicio de cotización eh, dentro de los programas de prestación de la Caja de Seguro Social. Entonces, actualmente el presidente Mulino, en más de un año de gobierno, no ha dirigido un discurso, no ha dirigido a las poblaciones indígenas dentro de su plan de gobierno. Se ha hecho ajeno, en un año no ha visitado ni un área indígena, y eso pues nos manda una señal de que los pueblos indígenas no estamos en la hoja de trabajo de gobierno, por lo menos en este gobierno. Y sentimos más que eso una amenaza institucional de él y de los intereses económicos burgueses de este país de abolir las leyes indígenas, porque hay algunos señalamientos de que las áreas indígenas pues solo sirven pues para tener tierras los indígenas, pero que no la explotan. Los indígenas tenemos tierras sí, pero la cuidamos, las conservamos. La mayoría de la cobertura boscosa
y de recursos hídricos está en áreas indígenas. Entonces, los intereses económicos extractivistas pues siempre han visto esta área. Entonces vemos como un peligro que el gobierno de derecha, neoliberal de derecha, esto pueda abolir esas leyes, y es el peligro pues que tenemos ahorita, y que lo vemos como una cuarta amenaza en esta situación. Como dije, el presidente Mulino es reincidente en atropellar, en amedrentar a las poblaciones indígenas cuando fungió como ministro de Seguridad en gobiernos anteriores. Hoy en día es el presidente y pretende imponer a sangre y fuego sus programas de gobierno. Para agregar eso, y bueno, agradeceríamos en nombre de la CONAPIP, que es la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, y de todos los pueblos indígenas que estamos ahorita en las calles luchando. También agregar, Panamá es signatario del convenio 107. Fue aprobado por el Consejo de Gabinete desde 1971. Los pueblos indígenas hemos demandado en diferentes ocasiones y tiempos gobierno la ratificación del convenio 169 de la OIT, y no ha sido posible que el gobierno preste interés o lo haya agendado, puesto que, como dije en un audio anterior, los intereses de los gobiernos y de los intereses económicos han tenido como objetivo la área indígena por su potencial en recursos. Sin embargo, el convenio 107 es amplio en cuanto a algunas salvaguardas para las poblaciones indígenas, particularidades, denominaciones que el Estado debe respetar, porque el convenio 107, pues como es un convenio internacional, está a la par de la Constitución. Sin embargo, en la situación y coyuntura actual, el gobierno se ha hecho caso omiso o no ha respetado estos acuerdos internacionales que han suscrito anteriormente los gobiernos a nombre del Estado. Entonces, tanto la propia Constitución como las leyes indígenas de autonomía, de derecho, como el debido proceso que deben tener las instancias que administran justicia, y este tema del desconocimiento del convenio 107, las particularidades para el tratamiento de las poblaciones y los líderes indígenas en situaciones como esta, pues ha sido obviado y desconocido por el presidente Mulino. Entonces, muy por el contrario, vemos que la Administración de Justicia, el Ministerio Público, está siendo utilizado a mansalva para amedrentar, judicializar, criminalizar, apresar, detener a los dirigentes indígenas y líderes sindicales en el alzamiento que tenemos ahorita acá en Panamá. Gracias. Así que sería eso. Igual cualquier otra consulta, pues estamos a la